Le agradezco mucho al doctor Carlos del Río, epidemiólogo, profesor de Medicina y Salud Global de la Universidad de Emory en Atlanta, que me tome la llamada. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hola Pascal, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos revisando el tema del plasma convaleciente como tratamiento para pacientes con COVID-19. En Estados Unidos se ha acelerado pues este tratamiento, es la información que tenemos, aunque todavía, digamos, en la comunidad científica entiendo que hay ciertas dudas sobre pues si realmente funciona. ¿Usted qué nos puede decir al respecto, doctor? Mira, el uso de plasma en el manejo de enfermedades infecciosas no es nuevo, se ha hecho por mucho tiempo en varias infecciones. La última vez que se hizo esto fue en el tratamiento del ébola y no funcionó. Desde el inicio de esta pandemia en China intentaron el uso de plasma y de hecho el mejor estudio hasta la fecha se hizo en China y no mostró utilidad. Ujú. Eh, el estudio que la FDA de Estados Unidos y que el presidente Trump están utilizando y diciendo que el plasma funciona, es un estudio que aún no se ha publicado, está únicamente disponible lo que llamamos como en un sitio de preimpresiones, donde los científicos pueden poner sus datos antes que han sido evaluados por revisores externos. Ujú. Y ese artículo básicamente dice que si das plasma de manera temprana, la mortalidad disminuye a 8% versus si das plasma tardíamente, en cuanto la mortalidad está en un 11%, pero nunca comparó plasma contra no plasma. Ujú. Lo que también encuentra es que si el plasma tiene anticuerpos altos, tiene mayor utilidad, lo cual tiene sentido. Yo lo que siento es que nos hacen falta más estudios clínicos realmente evaluando si el plasma funciona o no. Es una posible buena opción, pero no siento que sea algo que debe ser incorporado de manera inmediata al manejo de todos los pacientes con COVID-19. En el caso, vamos a suponer el caso de una persona que se encuentra grave, cuya pues, sobrevivencia está en duda, un paciente, por supuesto, de COVID-19. Llega un momento en que un médico, pues, después de utilizar otras opciones, pues incorpora esta al tratamiento del paciente. Yo lo pensaría, de hecho, eso va a pasar, Pascal, pero yo pensaría que si va a ser de utilidad debemos de hacerlo exactamente al revés. En un paciente que tiene altas posibilidades de ponerse grave, que hoy en día ya sabemos quiénes son las personas de edad mayor, son las personas con obesidad, con diabetes, con enfermedades graves. Cuando esas personas empiezan a tener deterioro respiratorio, empiezan a requerir oxígeno y ya sabemos que se pueden poner graves, ese es el momento adecuado para darles plasma y quizás evitar, es decir, ya que llegaron a estar muy graves, el plasma va a tener poca utilidad. Ya, entonces, digamos, identificar un grupo de pacientes que tienen la posibilidad de ponerse graves y tempranamente, como indicaría este estudio, que es más útil hacerlo temprano, entonces utilizar este tratamiento. Ese sería, digamos, su punto de vista sobre este tratamiento con anticuerpos. Así es, esa sería la manera en que yo lo utilizaría. Bueno, doctor, quisiera aprovechar que estamos comunicados para preguntarle también por el caso de las reinfecciones, el caso de Hong Kong, del que hemos hablado aquí, también casos similares en Bélgica y Holanda de personas que se infectaron de COVID-19, se curaron y se reinfectaron aparentemente de una cepa distinta del coronavirus. Decía la OMS que todavía pues son casos aislados. ¿Usted qué nos puede comentar? Yo creo que son todavía casos aislados. No me sorprende que haya reinfecciones. No, ninguna infección produce inmunidad permanente. Incluso sabemos que, por ejemplo, tú puedes tener influenza y volverte a infectar. Tú puedes tener influenza, recibir la vacuna y de todas maneras infectarte. Todos sabemos que la inmunidad, particularmente contra virus respiratorios, no es perfecta. Me sorprende, de hecho, que no tengamos más casos de reinfección. Ya. Ah, Bueno, y por otro lado, pues viene en esta parte del mundo, pues el descenso de temperaturas gradual en lo que entramos en el otoño y en el invierno. Se habla mucho pues del cruce de esta pandemia con la influenza estacional. ¿Qué podemos esperar en ese terreno, doctor? bueno, yo creo que nos preocupa a todos de que en el invierno ocurra una epidemia de influenza que se sume a la transmisión del COVID-19 que ha continuado. Pero por otro lado sabemos por datos del hemisferio sur que si
continuamos utilizando cubrebocas, la sana distancia, lavándonos las manos, de hecho podemos evitar que ocurra la influenza. Entonces yo lo que diría a la gente es, miren, la oportunidad existe hoy en día de que evitemos tener un problema de influenza, pero tenemos que continuar usando cubrebocas, la sana distancia, lavándonos las manos y por favor pónganse la vacuna de influenza, porque tratar de evitar tener influenza este invierno debe ser una de las prioridades de salud pública e individuales. Ya, entonces muy importante, además de seguir todas estas indicaciones de higiene, de sana distancia, de cubrebocas, ponerse la vacuna de influenza, porque bueno, puede darse el caso que alguien se contagie de las dos cosas simultáneamente. Definitivamente puede ser posible que se contagie uno de las dos cosas. Bueno, pues ese es un escenario que sin duda hay que tener muy presente. Pues doctor, siempre un gusto platicar con usted, le aprecio mucho que me tome la llamada. Con todo gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias. Carlos del Río es epidemiólogo, profesor de Medicina y Salud Global en la Universidad Emory en Atlanta. Pues sí, se antoja como un escenario pues muy preocupante de que se cruce la pandemia de COVID con una epidemia de influenza conforme pues entre la influenza que tradicionalmente tenemos en el hemisferio norte a partir de octubre, digamos, en lo que dura el otoño tardío y el invierno. Entonces, pues más recomendable va a ser seguir todos los consejos de salud que aquí pues les hemos llevado a través de las entrevistas con diferentes especialistas, entre ellos el doctor Carlos del Río. Son